Desde el 2012, Inteligencia Militar ha venido interceptando comunicaciones del equipo negociador de paz y líderes de la oposición. El espionaje se originaba desde un restaurante café internet. Los vecinos de Galerías afirman no saber nada al respecto. El presidente Juan Manuel Santos, sobre el tema de las interceptaciones, afirmó que fuerzas oscuras están tratando de sabotear el proceso de paz. Reacciones en distintos sectores políticos y ciudadanía en general ante este nuevo caso de chuzadas promovido por inteligencia militar. Ante la crisis carceraria del país, hoy se realiza un plantón ciudadano contra el hacinamiento y el irrespeto de los derechos humanos en las penitenciarías colombianas. En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, las autoridades de salud hacen un llamado para la prevención. La detección temprana de esta enfermedad permite salvar muchas vidas. Los tipos de cáncer más frecuentes son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama. En deportes, a las 8:30 de la noche, Santa Fe buscará la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los Cardenales necesitan ganarle 1-0 o por diferencia de 2 goles al Morelia para avanzar. Los Monarcas de Morelia tendrán el volante Samario Aldo Leao Ramírez como principal referente del Campín ante las ausencias de Felipe Baloy y Jefferson Montero. Y en el cierre, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño presenta la exposición gratuita Campos de Memoria, un trabajo realizado por 13 artistas colombianos que se insertaron en el espacio público con un objetivo documental. Este es Noticias Capital. Muy buenas tardes, Omaira Morales con la información del mediodía. Estalla nuevo escándalo que involucra al Ministerio de Defensa. Desde el 2012, según la revista Semana, el Ejército Nacional habría montado como fachada un café internet llamado Andrómeda en el sector de Galerías que funcionaba con personal civil para chuzar a los negociadores del gobierno nacional con las FARC y algunos líderes de la oposición. Por el despacho del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, han pasado varios escándalos que aún están en la más completa impunidad en relación con resultados de los organismos de control e investigación y del propio ministerio. Hace unos meses el expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló unas coordenadas que ubicaban a 2 jefes guerrilleros que debían partir hacia La Habana a participar en los diálogos con el gobierno. El ministro Pinzón nunca entregó a la opinión pública quienes, desde las Fuerzas Armadas, entregaron esa información al expresidente. A las claras, el ministro Pinzón se ha mostrado enemigo de esos diálogos. El lenguaje del funcionario ha sido abiertamente guerrerista, como el de utilizar calificativos muy cercanos a los que usaba el expresidente Uribe Vélez. Y recordar que afuera todavía quedan culebras y ratas, como muchos los llaman, por capturar. En otra ocasión, el ministro Pinzón reveló un supuesto plan terrorista de las FARC para asesinar al expresidente Uribe Vélez. El propio presidente Juan Manuel Santos desestimó esa información por vieja. Estos atentados de la Teófilo vienen desde que yo era ministro de Defensa. Ahora, la revista Semana revela que el Ejército Nacional montó una central de inteligencia en un restaurante del barrio Galerías en Bogotá para espiar telefónicamente a los negociadores del gobierno de las FARC. Una central de interceptaciones como la que montó el DAS en el gobierno Uribe Vélez y desde la que espió a líderes de la oposición, magistrados, periodistas y congresistas, entre otros. Cabría preguntarse, entre otros aspectos, ¿de qué lado está el ministro Pinzón? Bueno, y el presidente Juan Manuel Santos se pronunció hace pocos minutos sobre las interceptaciones ilegales al grupo negociador del gobierno con las FARC. Dijo de manera categórica que no le temblará la mano para combatir el uso ilegal de la inteligencia del Estado. También manifestó directamente que había dado instrucciones directas al ministro de Defensa y a los altos militares del Ejército para que investiguen a profundidad los responsables de estas interceptaciones. Vamos con nuestra compañera Narda Gómez. Ella se encuentra precisamente en el sector de Galerías, donde funcionaba este café internet llamado Andrómeda. Narda, muy buenas tardes, adelante. Gracias, Omaira. Pues efectivamente, como usted lo señala, el presidente de la República ha condenado enérgicamente estos hechos, ha anunciado investigaciones o ha dado la orden para adelantar investigaciones exhaustivas que esclarezcan toda esta serie de investigaciones o de interceptaciones ilegales, casos como el de la operación Andrómeda de espionaje, y ha dicho que fuerzas oscuras se encuentran tras el proceso de paz, quieren
afectar el proceso de paz que su gobierno, su administración, adelanta con la guerrilla de las FARC. Veamos. La inteligencia es una obligación del Estado, del gobierno. Lo que no es aceptable, bajo ningún punto de vista, es que esa inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos, comunes y corrientes, contra la oposición política y mucho menos contra funcionarios del propio Estado, específicamente los negociadores del proceso de paz en La Habana. Es algo totalmente inaceptable. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, por otra parte, ha hecho referencia a toda la situación de inseguridad que enfrentan líderes de la oposición y ha garantizado total protección, seguridad y garantías para líderes de partidos como Marcha Patriótica y la Unión Patriótica. Tengo entendido que el allanamiento fue hecho hace 10 días. ¿Por qué se demoraron 10 días? ¿Por qué súbitamente anoche, tarde, se divulgó esta información? ¿Y quién la filtró? ¿Y con qué objetivo? Estas fuerzas oscuras que están tratando de sabotear procesos, como el proceso de paz, ¿están involucradas en esto? ¿Tienen contactos internos? Surge de las denuncias de Aida Bello de la UP sobre las amenazas que ha recibido, los panfletos y los mensajes a través del Internet. Le he pedido al general Palomino que investigue este asunto hasta el fondo. ¿Quién está detrás de eso? Él es el presidente de la República, Juan Manuel Santos, que esta mañana se reunió en el Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional con la cúpula militar y de policía. Por otra parte, estamos aquí en Andrómeda, el lugar donde funcionaba el esquema de espionaje e interceptación telefónica denominado y conocido como Andrómeda. Indagamos acerca de los detalles de esta operación de espionaje a líderes de la oposición en Colombia y negociadores de paz con las FARC. Este es el lugar desde donde operaba la plataforma de espionaje Andrómeda, donde miembros del ejército interceptaban y seguían las comunicaciones de negociadores de paz del gobierno como Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle Lombana y Alejandro Eder. El espionaje se extendía a líderes de la oposición como Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Aquí, un capitán del ejército perteneciente al batallón de inteligencia técnica del ejército número 1, Vitec 1, manejaba todo el proceso de interceptación de comunicaciones escritas, WhatsApps y correos electrónicos de líderes del equipo negociador del gobierno y dirigentes de la oposición como Piedad Córdoba e Iván Cepeda. El centro de espionaje, camuflado bajo la fachada de un restaurante y café internet, nunca levantó sospechas en los vecinos del sector, pese a que todos los que ingresaban al lugar debían ser requisados. Este negocio lo pusieron aproximadamente unos 2 años. Pero como único corriente para atender gente que necesitaba su internet. ¿Quién va a creer un restaurante, pues, que uno viene, lo atienden muy bien y que se iba a imaginar uno que eso era algo, pues, que estaban interceptando al presidente, no sé a quién más? Extrañamente, el restaurante Café Internet es protegido las 24 horas por vigilantes de la empresa de seguridad privada Alerta. Si se trata simplemente de un restaurante, ¿por qué esta vigilancia extrema y costosa? Cubiertos, celulares de los mismos comensales, aquí tenemos delincuencia en la calle, entonces que no ingrese personas de la calle. Pues yo a veces pensaba de que raro, ¿no? Porque un restaurante vendiendo almuerzos a precios bajos y con celadores, pero de pronto tal vez por las pantallas y los computadores. La unidad Vitec 1, especializada en actividades contra el terrorismo y guerrilla, hace parte de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército CITEC, eje de la Dirección de Inteligencia Militar DINTE. En este lugar del barrio Galerías, militares pertenecientes a esa unidad, expertos en comunicaciones e informática, pero también hackers civiles, rastreaban desde el 2012 todas las comunicaciones electrónicas de negociadores de paz y opositores al gobierno.
No me ha temblado la mano, ni me temblará para combatir el uso ilegal de la inteligencia. Ha sido otra de las frases del presidente de la República, Juan Manuel Santos, al condenar estos hechos. Regresamos a estudio con toda la información. Omaira y público de Noticias Capital, muy buenas tardes. Muy bien, Narda. Tenemos comunicación telefónica con el copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda. Representante, muy buenas tardes. ¿Y qué está pasando en el país? Las fuerzas militares chuzando a los negociadores del proceso de paz, a sabiendas que, por supuesto, el proceso de paz con la guerrilla de las FARC podría detenerse, podría estar en peligro. Muy buenas tardes. Sí, buenas. Bueno, lo que realmente se puede traslucir del reportaje hecho por la revista Semana es que hay una unidad, al menos una unidad de inteligencia del ejército o miembros de esa unidad de inteligencia han estado actuando de manera clandestina a través de un centro de inteligencia que tenía como fachada un restaurante y lo que muestra eso es efectivamente que hay un intento por socavar y por sabotear el proceso de paz. Representante, también conocimos que hace pocos minutos usted fue víctima de unas nuevas amenazas firmadas por las Águilas Negras. Bueno, hay una amenaza efectivamente que ha llegado a nuestros correos y al correo del colectivo de abogados Social Beat Restrepo. Es una amenaza en un lenguaje soez, con el que se nos intenta intimidar a Lirio Uribe, quien es candidato a la Cámara, y a mí y al colectivo Alvear, a Aida Bella y al alcalde Gustavo Petro. Se nos amenaza de muerte por parte de un grupo que se hace llamar Águilas Negras Comandos Urbanos. Representante, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué medidas esperan que tome la Presidencia de la República, el Gobierno Nacional, frente a estas interceptaciones, no solamente a los negociadores del proceso de paz, sino también a los líderes de la oposición? Bueno, lo que yo veo es que se está intentando generar un clima de zozobra y de inestabilidad para precisamente lograr que se frustre el proceso de paz en La Habana. Y yo llamo al gobierno a tomar medidas en este momento enérgicas. Yo por lo menos considero que es totalmente inapropiado que se encargue al ministro de Defensa de hacer una investigación interna con relación a esta situación. El ministro ha demostrado una total indiferencia a hechos similares que han venido ocurriendo desde que el proceso de paz está en curso. Y creo que es necesario, llegó la hora de un relevo en la cartera de defensa y que se investigue también. Eso le pido al fiscal general, al expresidente Álvaro Uribe, y como se sabe, filtró muchas de estas informaciones que seguramente, muy probablemente provenían de este centro de inteligencia clandestino que funcionaba, entre otras cosas, a cuadra y media del edificio donde resido. Representante Iván Cepeda, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias Capital. Y por supuesto las reacciones frente a estas interceptaciones en contra del grupo negociador del Gobierno Nacional con las FARC pues no se han hecho esperar. El distrito se pronunció con el secretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo. Como graves. Así calificó el secretario de Gobierno las interceptaciones que se habrían hecho desde esta casa por parte del Ejército Nacional. Yo creo que esto es bastante grave. Espero que no sea cierto y esperamos que puedan responder adecuadamente en tanto el Gobierno Nacional como quienes están utilizando estos métodos respondan ante las autoridades por una situación tan grave como esta. Asegura que es un nuevo golpe de los enemigos de la paz a los diálogos que se adelantan en La Habana. Lo que necesitamos es que el proceso de paz sea capaz de pasar por encima de todos estos atentados que se le hacen en forma permanente, que hay enemigos permanentes de la paz. El alcalde Gustavo Petro también se refirió a las nuevas interceptaciones a través de su cuenta en Twitter. Entre chuzadas, amenazas, asesinatos, violación del voto popular, se esfuma la democracia. Nos matan la esperanza de paz. Digamos no. Muy bien, y la copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Ángela María Robledo, también se pronunció. Le ha dicho al Gobierno Nacional que debe responder inmediatamente a este escándalo que definitivamente puede afectar los diálogos con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. María televidentes, buenas tardes. Efectivamente continúan las reacciones con respecto a las interceptaciones que se le han hecho al grupo de negociadores por parte del gobierno desde el ejército, como ahora se denomina el caso Andrómeda. Y me encuentro con la
doctora Ángela María Robledo, copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Doctora Ángela, ¿cómo analizar este aspecto nuevamente? Como fuego amigo. Uno se pregunta qué es lo que está ocurriendo al interior del gobierno, cuál es la respuesta del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. No olvidar que esto ya había ocurrido cuando se le mandaron la información de las coordenadas a Álvaro Uribe Vélez hace algunos meses, y Pinzón pasó de agache. Pues hoy le estamos preguntando, ¿quiénes son las personas del ejército que están disparando fuego amigo y cuál es su respuesta? Si él no puede darla, el ministro Pinzón debería renunciar. Doctora Robledo, desde el Ministerio de Defensa se ha dicho que los jefes de las FARC no tienen mando sobre su tropa por diferentes acciones que ha cometido la tropa en Colombia, en terreno. ¿Este caso no sería igual? Pues hemos oído al ministro de Defensa que se precia de tener pues un ejercicio de disciplina y de cuidado sobre su mando. Aquí le estamos preguntando por qué no está ocurriendo eso, y por eso repito, si él no está cumpliendo su tarea y no está siendo un aliado del gobierno Santos para este proceso de paz, debería irse. Pero es urgente tener claridad de quiénes están involucrados. Ayer el presidente Juan Manuel Santos le dijo a las tropas que se tenían que preparar para el posconflicto, que tenía que haber una reestructuración. Esa reestructuración tendrá que ir enfocada a un nuevo ministro de Defensa del área civil que esté enfocado en una cultura de paz y no en una cultura de guerra. Hace mucho tiempo hemos dicho que es fundamental tener un ejército para la paz, y es posible hacerlo. Creo que una condición como esta señala que hay que hacerlo, y el discurso ayer de Santos fue: queremos un ejército para la paz. Pues se necesita pruebas al canto. Doctora Ángela María Robledo, muchísimas gracias. Esas son las palabras de la copresidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Un ejército que piense en la paz, en una cultura de paz, después de la firma del acuerdo de terminación de conflicto entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Esta es la información que se genera desde el norte de la ciudad. Siga Omaira usted con más información en Noticias Capital. José Manuel Jiménez, muchas gracias. Y el defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, rechazó las chuzadas contra la paz y aseguró que no es el primer caso que compromete al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y a la inteligencia militar. Iván Cruz, desde el centro de Bogotá, muy buenas tardes, adelante. Hola Omaira, buenas tardes. Me encuentro aquí en la sede de campaña del candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático, Alirio Uribe. Doctor Uribe, usted está pidiendo la cabeza del ministro de Defensa en este momento. Cuéntenos. Sí, nosotros creemos que el presidente Juan Manuel Santos debe remover el ministro de la Defensa porque está saboteando, es evidente, las negociaciones de paz. El ministro Pinzón tiene que ver con estas chuzadas ilegales, es una prolongación de lo que pasó con el DAS. Ahora entendemos por qué en el portal uribista de Pensamiento Colombia se publicó el 8 de noviembre una supuesta acta de una reunión que habíamos tenido en La Habana con la mesa de negociación sobre justicia transicional, y es obvio que era la inteligencia militar la que estaba monitoreando, haciendo seguimiento, chuzando este tipo de reuniones, y es claro entonces que el presidente tiene en el Ministerio de la Defensa un enemigo del proceso de negociación, y creo que hay que avanzar en las investigaciones. Estas chuzadas eran ilegales, estas chuzadas pues fueron hechas con un equipo clandestino, como lo ha denunciado la revista Semana, y creo que los que hemos sido chuzados tenemos derecho a saber la verdad, que se haga justicia, y obviamente mantener a Pinzón en el cargo implica una obstrucción a la posibilidad de justicia en la investigación que tiene que adelantar la Fiscalía por estos hechos. Hay otros antecedentes, recordemos que fue el mismo Pinzón el que sacó a la luz pública un supuesto atentado contra el expresidente Álvaro Uribe y contra el fiscal general de la Nación con información vieja. Sí, es evidente que el ministro Pinzón también generó todo un malestar frente a la mesa de negociación, diciendo que iba a haber un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe, contra el fiscal general de la Nación, y puso en un contexto información de inteligencia antigua, la puso en el contexto de la negociación, desinformando al propio presidente de la República y obviamente impactando negativamente en las negociaciones de paz. Doctor Uribe, muchísimas gracias por estar en Canal Capital. Esta es la reacción del candidato a la Cámara de Representantes, Alirio Uribe, por el Polo Democrático, quien pide a esta hora de la tarde la cabeza del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Siguen ustedes con más información en Noticias Capital. Iván, muchas gracias. 12:24 del mediodía, y por supuesto el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, se pronunció sobre
estas interceptaciones ilegales, exigiendo, como el presidente de la República, que se investigue a fondo para ubicar a los responsables de estas interceptaciones, o más conocidas chuzadas, al grupo negociador del Gobierno Nacional con las FARC. Vamos a escuchar qué dijo el vicepresidente. Y finalmente, amigas y amigos, tengo que decir con dolor, porque soy vicepresidente de la República, y con mucha preocupación, que me ha causado la denuncia en el día de hoy de la revista Semana, de que tenemos algunos militares del ejército colombiano chuzando legales, interceptando legales. Las fuerzas militares y de policía se han hecho para perseguir ilegales, no para perseguir a los legales. Eso que estaban haciendo esos militares hoy, que denuncia la revista Semana, es ilegal. Eso es violador de los derechos humanos. Esa actividad que ellos están haciendo es ilegal y es violatoria de los derechos humanos. Y permítanme decirles, ellos ya están muy grandecitos. Ellos son servidores públicos. Y cuando uno es servidor público y es grandecito, sabe lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Muy bien, hacemos una pausa y ya volvemos con más información en Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Este es Noticias Capital. 62% es la imagen favorable del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, según la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para CMI durante el mes de enero. A la pregunta, ¿tiene una imagen positiva o negativa del alcalde Gustavo Petro? La gente respondió positiva el 62%, negativa el 38%. De las 400 personas encuestadas, el 60% aprueba lo que ha hecho Gustavo Petro hasta el momento como alcalde. La gestión de movilidad es aprobada por el 55%. En seguridad aprueban el 53% de los encuestados y en educación el 69%. Es notable y es muy de tener en cuenta que ese ascenso es muy grande en los estratos 1, 2 y 3 y es muy grande también entre los jóvenes. En salud, el 53% de las personas aprueba la gestión. El 66% considera que la administración de Gustavo Petro es honesta y transparente. Tan solo el 29% aprueba la decisión del procurador contra un 71% que lo desaprueba. Es desproporcionado la pena que se impone y eso ha venido reflejándose desde hace rato, ¿no? El 60% de los ciudadanos encuestados cree que al finalizar su administración la ciudad va a ser una ciudad más humana. Este es Noticias Capital. Muy bien, y volvemos con las reacciones frente a la noticia del día, definitivamente el caso Andrómeda, las interceptaciones al grupo negociador del Gobierno Nacional con las FARC. A esta hora nuestro compañero Jesús Garzón se encuentra en Corferias con el vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Jesús, adelante, lo escuchamos. Hola Omaira, muy buenas tardes. Efectivamente, acá el vicepresidente de la República, el doctor Angelino Garzón, ha hecho un cuestionamiento fuerte a quienes han hecho esas interceptaciones ilegales a los negociadores de las FARC, a los negociadores con las FARC en La Habana, Cuba. Y el señor vicepresidente también ha hablado y ha dirigido un mensaje a los grupos guerrilleros del ELN y las FARC. Señor vicepresidente, ¿cuál es su reacción, lo que usted acaba de hablar sobre esas interceptaciones ilegales descubiertas por la revista Semana? A mí me parece muy grave la denuncia de la revista Semana, cuando dice que en Bogotá existen unos militares interceptando a los negociadores del gobierno colombiano en La Habana. Esto es una violación de los derechos humanos, esto es un acto ilegal, hecho por militares que son servidores públicos. Necesitamos saber a quién estaban obedeciendo estos militares, por qué estaban haciendo esto, qué pretendían hacer con esa información, para dónde estaba dirigida esa información. Toda la verdad necesita saberla Colombia, necesita saberla el gobierno nacional
necesita saberla los medios de comunicación, la revista Semana, porque me parece muy grave. Señor vicepresidente. Que los servidores públicos, en este caso militares, estén persiguiendo legales y no ilegales. ¿Usted sospecha de alguien que esté detrás de este complot contra los negociadores en La Habana, Cuba? Si sospechara de alguien ya se lo hubiera dicho al gobierno nacional. Yo no soy investigador, yo soy vicepresidente de la República. Yo invito al señor Procurador General de la Nación y al señor Fiscal General de la Nación que ellos hoy tienen un deber con Colombia. El deber de investigar a esos servidores públicos que son militares para que sean sancionados. Esos militares no pueden estar en el Estado. En el Estado no pueden estar servidores públicos que persigan legales como si fueran ilegales, no pueden estar. De otra parte, usted ha hecho un llamado urgente a la guerrilla de las FARC y al ELN. ¿De qué se trata este mensaje, señor vicepresidente? El mensaje es muy sencillo, que la guerrilla tanto de las FARC como el Ejército de Liberación Nacional se comprometan de manera pública con unos mínimos humanitarios ante el pueblo colombiano, que digan públicamente que cesan el secuestro y que van a poner en libertad a todas las personas secuestradas sin ningún tipo de condiciones, que digan públicamente que cesan la práctica de las minas de la muerte o minas antipersonal y que van a contribuir con el Estado y la comunidad internacional al terminado de algunas regiones agrarias, que digan públicamente que cesan el reclutamiento forzado de menores de edad y van a contribuir con la UNICEF y Bienestar Familiar a la desmovilización de los menores de edad, y que cesan también toda acción criminal, violenta o terrorista contra la población civil y contra la infraestructura económica y social. Si lo hacen, tendrán toda la autoridad moral también para exigirle al gobierno que el gobierno respete la integridad física de todos los guerrilleros o guerrilleras que se comprometan con esos mínimos humanitarios, que el gobierno se comprometa a respetar integralmente los derechos humanos de los guerrilleros y guerrilleras privados de la libertad, que el gobierno se comprometa a priorizar la inversión social en aquellas regiones agrarias y municipios donde hay mucha pobreza y miseria, y que el gobierno se comprometa a combatir militar y judicialmente a las bandas criminales y a la extrema derecha que con las amenazas de muerte y los asesinatos están poniendo en peligro el logro de la paz en nuestro país. Bueno, señor vicepresidente, muchas gracias. Es el pronunciamiento oficial del gobierno del presidente Santos en torno a la noticia del día, las interceptaciones ilegales al grupo negociador del gobierno en La Habana, Cuba, con las FARC. Ya lo ha dicho el señor vicepresidente que hay que hacer investigaciones profundas sobre el caso. Es la noticia desde Corferias, donde se ha inaugurado una feria artesanal del cuero. Este es Noticias Capital. En noticias locales, Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Gobierno, cuestionó la designación de Miguel Uribe como presidente del Consejo. Aseguró que con Uribe no hay diálogo ni entendimiento y criticó a los verdes, quienes a pesar de tener una alianza con los progresistas, respaldaron la postulación del liberal. Dijo que tras la votación de los verdes, el alcalde empezará a mover las fichas del gabinete. La elección del liberal Miguel Uribe como presidente del Consejo de Bogotá obliga a hacer ajustes en el gabinete distrital. Así lo aseguró el secretario de Gobierno. La votación es supremamente clara y el alcalde tendrá que obrar en consecuencia de acuerdo a la votación que se presentó. En política uno tiene que ir de acuerdo a lo que le plantean. Entonces uno tiene que hacer el juego. Y es que los concejales verdes sorpresivamente respaldaron a Uribe, apartándose de los progresistas que votaron en blanco y pasándose por alto la alianza que habían constituido. Nosotros lo que solicitábamos y siempre estuvimos insistiendo era que el Consejo tuviera una posibilidad de diálogo y de entendimiento. No creemos que lo podamos conseguir con el nombre del doctor Uribe y del doctor Inestrosa, que han sido enemigos viscerales de esta administración. Para Jaramillo, la elección de Miguel Uribe como presidente del Consejo es una retaliación contra el alcalde Petro. Lo que pasa es que yo no le veo ya mucha importancia al Consejo de Bogotá. Ya se le terminó su ciclo y desafortunadamente no aprovecharon
la posibilidad de poderle demostrar que hay cambios sustanciales en el Consejo. Tras la división de verdes y progresistas, el primer funcionario que saldría del gabinete sería el secretario de Ambiente. Ante el hacinamiento y la constante violación a los derechos humanos de los internos en las cárceles del país, familiares y ciudadanos a esta hora realizan un plantón en el centro de Bogotá. Vamos con nuestro compañero Brian Steve Cruz. Brian, muy buenas tardes. ¿Qué está sucediendo a esta hora? Así es, Omaira, buenas tardes. Como usted dice, aquí a esta hora nos acompaña el presidente de la Fundación Población Carcelaria de Colombia, quien está invitando a las personas a hacer un plantón pacífico por la situación carcelaria que está enfrentando el país. Él en este momento nos acompaña, su nombre es José William Sánchez. Gracias por acompañarnos a esta hora. Cuénteme de qué se trata esta situación. Bueno, ante todo, comentarle a todos los televidentes que nuestra Fundación Población Carcelaria de Colombia aglutina a civiles, a militares, a policías. Nuestro propósito hoy, martes 4 de febrero, es que nosotros los colombianos manifestemos de 12 a 12:10 en pro del cumplimiento de lo que es la resocialización en nuestras cárceles del país que no se cumple. Y hoy lamentablemente estamos cumpliendo 8 días del deceso de 11 internos en Barranquilla y a su vez otros 5 que están en un estado crítico de salud. ¿Cómo pueden hacer las personas esta manifestación? ¿Cómo las invitan? Sí, mira, las personas se pueden manifestar de 12 a 12:10 desde su sitio de trabajo, sus sitios de estudio, en las calles, de manera pacífica ante todo, con su glapso, con sus pitos, con pañuelos blancos, en fin, es una sensibilización en pro de la población reclusa de Colombia. Muchas gracias. Bueno, él es José William Sánchez, presidente de la Fundación Población Carcelaria de Colombia, así que todos a manifestar pacíficamente con pañuelos desde su lugar de trabajo o estudio. Esta es la información que se registra a esta hora. Sigan ustedes en estudio. Muy buenas tardes. El reportero digital de Canal Capital, visibilizando las localidades de Bogotá. En la localidad de Tunjuelito se adelantan las agendas barriales que buscan transformar los territorios locales y en las cuales participan entidades del distrito, juntas de acción comunal y por supuesto la comunidad en pleno. Nuestro reportero digital Víctor Cárdenas con el informe. Su reportero digital se desplazó a la localidad Sexta para conocer las actividades que se están desarrollando por estos días. El objetivo de las agendas barriales es que las entidades, los 13 sectores de gobierno, que hacemos parte del Consejo Local de Gobierno, estemos acá respondiéndole a las necesidades de la comunidad. El hospital de Tunjuelito realizó en la zona una jornada de vacunación. Es para niños menores de 6 años, lo que le haga falta en el carnet de vacunación, mujeres embarazadas desde las 21 semanas de gestación para la DPTA celular, BPH para niñas escolarizadas y no escolarizadas desde los 9 hasta los 20 años. Y a la señora alcaldesa le interrogamos cuántas agendas barriales se han realizado. Esta es la primera de este año. El objetivo es entrar a evaluar con el Consejo Local de Gobierno y con las diferentes entidades cómo hemos avanzado con los compromisos con la comunidad y se determinará si seguimos haciendo este tipo de agendas barriales de nuevo con los 11 territorios. Este fue un informe de Víctor Cárdenas para Canal Capital, televisión más humana. Hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la Liga Colombiana presenta un diagnóstico de impacto, cómo esta enfermedad viene afectando a todos los colombianos. Vamos con nuestro compañero Freddy Naranjo. Freddy. Así es, Omaira, televidentes, buenas tardes. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2012 se detectaron 14 millones de casos nuevos de esta enfermedad y más de 8 millones de personas murieron. Precisamente para contarnos un poco cómo está la enfermedad en Colombia, me encuentro con la doctora Lina Durán. Ella es de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Doctora, ¿cuál es el panorama en Colombia? En Colombia anualmente estamos detectando unos 70.000 casos nuevos. La mortalidad en algunos tipos de cáncer está disminuyendo, pero casos nuevos están aumentando. Doctora, factores que inciden para que aumente y prevención, ¿cómo se puede prevenir? Bueno, factores como el consumo exagerado de alcohol, el abuso del cigarrillo, una mala dieta y la falta de ejercicio son los factores que hay que cuidar y que son predisponentes para el desarrollo del cáncer. ¿No tener miedo a consultar sobre este tipo de enfermedad? No, realmente cuando se presentan los síntomas es cuando el cáncer ya está en una etapa avanzada. Entonces la recomendación es que a la menor sintomatología, con una previa valoración médica, consultan a un médico general, soliciten sus exámenes pertinentes y la valoración por un especialista que en este caso es el oncólogo.
Muchísimas gracias a la doctora Lina. La detección temprano y el acceso a tratamientos, el arma más eficaz contra esta enfermedad. Información que se origina desde el norte de Bogotá. Freddy Naranjo, Noticias Capital. (12:41), señoras y señores, buenas tardes. Aquí están los deportes en Noticias Capital. Hoy Independiente Santa Fe se juega su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Pita el boliviano Raúl Orozco en el Campín. Después de la victoria en techo frente a Fortaleza, Santa Fe, que es líder de la liga, se prepara para lo que será el duelo por Libertadores frente a Morelia en el Estadio del Campín. Bien, nuestros ánimos están muy bien, positivos. Nosotros solamente estamos pensando en una victoria. No va a ser fácil. Morelia es un equipo que juega muy bien, que tiene jugadores desequilibrantes, jugadores claves. Pero la idea de nosotros es trabajar bien, trabajar fuerte y buscar desde el comienzo el resultado que nos dé la posibilidad de avanzar a la siguiente fase. Tras la derrota 2-1 en el partido de ida en México, a los Cardenales les bastará ganar 1-0 para acceder a la fase de grupos. Si los mexicanos hacen un gol, los albirrojos estarán obligados a vencer por diferencia de 2 anotaciones. Este partido es diferente, nosotros sabemos de que es una final, vamos a tratar de dar lo mejor y bueno, esperemos poder clasificar, que creo que el equipo está mentalizado y motivado para eso. Independiente Santa Fe formará con Vargas, línea de 3 con De la Cuesta, Mesa, Mina, 4 en el medio, Otálvaro, Méndez, Torres y el venezolano Seijas. Omar Pérez en la creación y en punta estarán Wilder Medina y Luis Carlos Arias. El Morelia, los Monarcas de México, no podrán contar hoy con 2 de sus grandes figuras, el ecuatoriano Montero y el panameño Baloy, pero en cambio sí estará el colombiano Aldo Leao Ramírez. Aunque Morelia tiene la ventaja al haber ganado 2-1 en el partido de ida, los mexicanos plantearán un equipo ofensivo esta noche con Héctor Mancilla y Dubier Riascos en punta. Además, con el debut en el torneo de Jorge Zárate, que reemplazará al ausente Jefferson Montero. Va a ser un partido complicado con un gran equipo que es Santa Fe, pero bueno, venimos convencidos de llevarnos la victoria. Otro de los jugadores que espera ser fundamental para la clasificación es Felipe Rodríguez, el arquero de los Monarcas que le atajó penal a Omar Pérez y que a sus 24 años ya se adueñó del arco de Morelia. Acá creo que va a ser todavía más la intención que van ellos de salir al frente. Nosotros estamos preparados para eso y creo que va a ser un buen partido. Para terminar, el técnico Eduardo de la Torre, que solo lleva un poco más de una semana al frente del equipo, pondrá como líder en el medio campo al samario Aldo Leao Ramírez, que fue una de las figuras en el partido de ida. Tenemos una ventaja mínima de la cual hay que hacerla respetar. Yo creo que la manera de hacerla respetar es jugando al fútbol. Morelia formaría con Felipe Rodríguez en el arco, en defensa Ignacio González, Joel Wiki, Rodrigo Salinas y Armando Zamorano. En el medio campo Carlos Adrián Morales, Cristian Valdés, Aldo Leao Ramírez y Jorge Zárate, mientras en punta Héctor Mancilla y Dubier Riascos. Es la tercera participación de los Monarcas en la Copa Libertadores, donde su mejor actuación ha sido los cuartos de final en el 2002. Esta noche la hinchada cardenal entonces a acompañar al Expreso Rojo. Ciclismo, el pedalista bogotano Esteban Chávez estrena nuevo equipo, el Orica en España. El ciclista bogotano Esteban Chávez viajó a Barcelona para unirse a la disciplina de su nuevo equipo, el Orica australiano. Ellos siempre creyeron en mí, creyeron que iba a seguir adelante, me mostraron todo ese apoyo y así fue. Luego que ya la cirugía empezó a dar su recuperación adecuadamente, el equipo firmamos el contrato y ya. El deportista bogotano habló de los retos que le deparará este 2014. Lo más importante y lo que nos estamos centrando con el equipo es la Vuelta a España, que es la última semana de agosto y la mitad de septiembre. Pero ahorita hay carreras muy importantes como las que vamos a hacer ahorita, que es Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco, Clásica de las Ardenas, posiblemente haremos el Dauphiné, el Tour de California. Asimismo, recordó la lesión que casi lo margina del ciclismo profesional cuando se fracturó la clavícula disputando el trofeo de la Igeglia. El accidente ocurrió cuando Esteban hacía parte del Team Colombia. Prácticamente es un año fuera de competencia luego del accidente, la cirugía y pues las cirugías que hicimos y la recuperación se ha presentado bastante rápido, gracias a Dios. Chávez también opinó sobre la actualidad del boyacense Nairo Quintana y sus posibilidades en el Giro de Italia. Nairo siempre fue un campeón, no sé cómo ustedes lo ven, y ahorita encontró un equipo que explotó todas sus cualidades y las está explotando de la manera que más lo sabe hacer. La primera carrera importante que el bogotano correrá será la Vuelta a Mallorca.
gran futuro para el ciclismo colombiano, Esteban Chávez. Bueno, con esta información le decimos que nos vamos a una pausa, pero después de ella viene aquí con más en Noticias Capital. Sí, señor. Omaira Morales. Este es Noticias Capital. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño, ubicada en el centro histórico de la ciudad, exhibe durante este mes la exposición Campos de Memoria, un trabajo realizado por 13 artistas colombianos. Noticias Capital estuvo en una de las visitas guiadas con Oscar Ardila, curador de la muestra. Campos de Memoria es la traducción de este concepto en alemán que viene de los estudios de memoria histórica. Este concepto se refiere a ese territorio, se podría definir, por ejemplo, a partir de los monumentos de la independencia, a partir de los personajes ilustres de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o toda la escultura moderna que hay en la ciudad. Estos son dos trabajos de Miller Lagos. Esto correspondería a ese periodo entre el Bogotazo y el Bogotá Change. El Bogotá Change es un término que viene de un documental que hizo un danés hace un par de años, en el que documenta toda la transformación de Bogotá durante las alcaldías Mocus, Peñalosa, Mocus. Este fue un trabajo que se hizo en el 99, estaba en la zona de despeje, en el San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Lo interesante es que Wilson Díaz, en lugar de llevar una exposición, lo que hace él es meterse allá y trabajar como artista. Entonces se lleva una cámara y documenta la cotidianidad de ese lugar. A través de la investigación, de los testimonios del conflicto, así como del trabajo conjunto con iniciativas comunitarias, estos 13 artistas le han dado visibilidad a un potencial político que tiene que ver con esas problemáticas sociales como la propiedad de la tierra, la impunidad, el conflicto armado, el desempleo, entre otros. Gracias por estar con el sistema informativo del Canal de Bogotá, Canal Capital, Televisión Pública, al servicio de los derechos humanos, la paz y la diversidad. Que tengan una muy buena tarde.